Hola, buenas noches, bienvenidos a Realidad 2023. Hace 2 semanas te decíamos de la nueva reconfiguración del kirchnerismo en Córdoba. Y te lo decíamos ya sin que Cristina Fernández de Kirchner haya puesto ese fallido Guado de Pedro como candidato que después lo termina bajando. Generalmente los periodistas, y a lo cual me incluyo porque analizamos y vemos el diario del lunes, pero esto, lo que te va a aparecer acá, lo decíamos mucho antes que Cristina Fernández de Kirchner lo nombrara al fallido nombramiento de Guado de Pedro como candidato a presidente. Fíjate lo que te decíamos. También le responde a Adriana Nazario y está en el Ministerio de Transporte. ¿Y de quién es políticamente el Ministerio de Transporte, más allá que sea el Ministro de Economía? De Sergio Massa. Esta va a empezar a ser la nueva reconfiguración del kirchnerismo en Córdoba con algunos de sus representantes. Bien, ahí ya te anticipábamos, mucho antes de que la vicepresidenta le levantara en ese fallido levantada de mano a Guado de Pedro del riñón duro del kirchnerismo. Ya teníamos datos de esa nueva reconfiguración del kirchnerismo, sumado a que después de haber pasado las elecciones en Córdoba, un Carlos Caserio que sale fuertemente a despegarse de la cámpora de Gabriel Esteves y con una pésima elección que ya la vamos a ver. Pasamos a los siguientes, fíjate cómo termina saliendo polémica de por medio con la justicia electoral. Hay que reconocer que esta vez no se habló de fraude, sí de la mala praxis, casi como un déjà vu de la justicia electoral. Una empresa o casa que ya tenía el antecedente de las elecciones en Tucumán. Sin embargo, así termina saliendo. Fíjate la polarización que hubo entre Yarlora y Luis Juez, muy lejos quedaron los terceros, segundo y cuarto lugares, una muy buena elección de García Elorrio, sacando 3 puntos, La Libertad avanza, acordate que La Libertad o los representantes de Milei iban divididos, por un lado estaba Eiben y por otro Spassese, se termina quedando Spassese, una muy buena elección de Liliana Olivero, y vamos a lo otro. En realidad esto no llama mucho la atención, más allá que Spassese termina arriba de la izquierda. Pero muy mala elección del kirchnerismo en Córdoba, en este caso encabezado por Federico Alessandri. Si tenemos en cuenta que el piso histórico del kirchnerismo duro en Córdoba supo tener números y pisos del 8 hasta el 10%, sin embargo termina muy mal, apenas con 41.000 votos, lo que representa un 2,16%. Y ahí empezamos a bajar el resultado de los demás partidos que no hicieron una gran elección. Tenemos una próxima placa. Fíjate cómo va a quedar con los resultados, más allá que hoy miércoles, cuando se está estrenando este programa, empezó el conteo definitivo. Este va a ser el gran desafío que va a tener Martín Yarlora, o en su caso Miriam Prunotto, la actual vicegobernadora electa, si los resultados se ratifican, 34 legisladores de la oposición. Si tenés que sumar todo esto, van a ser muchos más. El oficialismo solamente se va a quedar con 32. Ese va a ser el gran desafío que va a tener Hacemos Unidos por Córdoba. A lo que hay que sumarle, que en términos políticos, Schiaretti le termina alambrando la legislatura a Martín Yarlora. Y esto no es nuevo, ya pasó también con ese déjà vu del 2007, en el primer mandato de Schiaretti. De la Sota le termina alambrando con De la Sotita puro a Schiaretti, ¿no? Palabras más, palabras menos. El poder te lo presto, pero el otro poder verdadero de la política lo tengo yo. Y esto va a ser exactamente lo mismo, sumado a que por primera vez también en la historia nos vamos a encontrar con un gobernador como Martín Yarlora que va a tener el Tribunal de Cuentas en contra, sumado a que va a entrar por la minoría una vigía de Schiaretti, como es Silvina Rivero, que es del riñón schiarettista. Después habrá que ver cómo se termina reconfigurando, cuál es el libro de pases abiertos, también quiénes se van a pasar y quiénes no, pero así quedaría la legislatura si se ratifican el conteo definitivo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que fue dejando algunas elecciones. Vamos a la siguiente placa, que creo que tiene que ver con... Fíjate lo que termina publicando la página Política Verdad Córdoba. Un audio que se termina filtrando hoy, que ya estaba entre los militantes, pero es un audio muy fuerte si tenemos en cuenta que parte del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, actual gobernador de Jujuy, con una polémica muy fuerte
de política también, por una reforma de la Constitución en Jujuy y actual candidato a vicepresidente para las PASO de Larreta. ¿Tenemos el audio? Escuchá lo que termina diciendo. Boca de urna va ganando Yarlora y va perdiendo Juez. Esto ya lo teníamos hace 2 meses, este resultado. Por eso queríamos hacer el acuerdo con Schiaretti. Y queríamos salvar la MUNI de la capital, pero ahora no sé si lo vamos a poder hacer. Boca de urna. Termina cayendo ese mito del arreglo que había para entregar la capital, ese mito que siempre se habló, pero que no se concluía en una realidad como que era que el PJ terminaba entregando la capital, como fue en la época de Mestre, por ejemplo, a cambio de quedarse con la gobernación. En función de este audio, que lo está diciendo la investidura nada más ni nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical, ya tenían aparentemente arreglado, porque lo termina diciendo y esto está chequeado, que querían entregarle la capital a De Loredo, a cambio de un arreglo con Schiaretti que Yarlora se quedara con la provincia. Este audio me parece que va a tener mucha polémica en cuanto a la rosca política, ¿no? Y ahora vamos a ver otra cosa que dejó la elección. Vamos haciendo un popurrí, ya nos metemos a hablar con el invitado. Me parece que no le hace bien a la política, sumado a lo que ya se dijo y es de público conocimiento, un Luis Juez que acaba de reconocer la derrota, pero que termina diciendo en los medios de Buenos Aires que en Córdoba hay droga, ¿no? Que se cambiaban votos por droga, etcétera, que lo vamos a tratar más adelante. Pero fíjate cómo terminaba ese domingo a la noche. Y esto no habla bien de la política. Y estos mensajes seguramente se dicen en un asado, en un partido de fútbol, pero estamos hablando de un senador nacional. ¿Es de carne y hueso? Sí, seguramente. Pero es la visión que se da de la segunda provincia más importante del país, en términos electorales y también de políticos, ¿no? Fíjate lo que termina diciendo. Y me quieren decir a mí qué tengo que decir, pero ¿por qué no me chupan un huevo? ¡Nunca pudieron! De política o de mensaje que da la política, ahí podés entender un poco una porción, es mucho más profundo, el enojo que hay con cierta clase de la mala dirigencia política. Y esto de efecto seguramente lo tiene Hacemos Unidos por Córdoba y lo tiene cualquier dirigente. La cosa es que cuando se hace público, porque se supone que si ganaba iba a ser el próximo gobernador. Y me parece que esto en cuanto a la internalización de la cultura cívica con la política, con la democracia, etcétera, no le termina haciendo bien. Muy bien, le paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con el actual concejal Juan Pablo Quintero, que va como candidato a intendente en la Municipalidad de Córdoba el próximo 23 de julio.